hoy es un día de misterio. Hoy es un día especial para nosotros porque aquí, en Metrópolis FM, vamos a dedicar las próximas 2 horas a hablar de misterio. Y para eso nos acompañan un elenco de amigos y de colaboradores de primer nivel. Y como somos unos caballeros, vamos a comenzar presentando aquí, desde nuestro estudio de Metrópolis FM, a nuestra querida amiga y compañera Mercedes García Velasco. Mercedes, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás preparada para esta maratón? Preparadísima. Te veo con, sí. Te veo con ganas, te veo con fuerza. Sí. Ustedes ya saben que nuestra amiga Mercedes García Velasco es, ante todo, escritora e investigadora. Ella es una investigadora especialista en temas paranormales, en temas del mundo oculto, ese mundo dimensional que no conocemos, que entendemos que existe, pero que nos cuesta reconocer. Y ella nos acompaña hoy para hablar de muchos temas, pero no viene sola. Tenemos aquí también en nuestros estudios a 2 amigos nuestros también, colaboradores. Ellos son los chicos de Gaia Arqueología, como todos ustedes saben, los viernes hacemos nuestro programa de arqueología también, de misterio. Pero hoy ellos llevan preparando 2 semanas esta maratón del misterio. Tengo a mi izquierda a Santiago García Lorca. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tengo también a mi derecha, un poquito más alejado de la mesa, pero no por ello menos importante, Francisco Mercader. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Animados para esta maratón? Totalmente. Totalmente preparados. Preparados y con ganas. Por supuesto. Bien, amigos, hoy es un día, como les decía hace unos instantes, un día especial. Un día especial porque vamos a hablar de misterio. Y vamos a hablar de un misterio del cual habla muchísima gente, un misterio pues bastante común, un misterio que se ve. Y ustedes podrán decir, bueno, un misterio que se ve ya no es un misterio. Pero sí, aunque lo veamos, es un misterio para la raza humana, para todos nosotros, porque pues no sabemos incluso qué es lo que vemos. Podemos intuirlo, nos lo podemos imaginar, podemos escuchar experiencias de muchas personas que nos cuentan, que hablan, que escriben, salen por televisión y que explican que han tenido una serie de experiencias pues verdaderamente inexplicables. Hoy vamos a hablar del fenómeno ovni. Sugerente, ¿no? ¿Qué son los ovnis? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Existen otras razas? ¿Existen extraterrestres? ¿Estamos solos en el planeta Tierra? Todo un misterio. Y eso vamos a intentar desvelarlo hoy. Bueno, amigos, Mercedes, bajo tu punto de vista, tú que eres una mujer ya versada en el mundo del misterio, has escrito un libro y tienes otro que está en camino, y has tenido tus propias experiencias, de las que hablaremos, tenemos rato para hablar de tus experiencias y de las de todos los que estamos en esta mesa. ¿Tú qué crees que es el fenómeno ovni, bajo tu punto de vista? Pues, mira, Epo, yo este verano fui testigo de un avistamiento, de algo que vi en el cielo. Uh-huh. No lo vi yo sola, lo vio también mi marido y otras personas que pasaban en ese momento. Fue en julio, a primeros de julio. Yo tengo una vivienda en la playa, está cerca de la Torre de la Horadada, que muchos oyentes sabrán dónde es. Y bueno, yo volvía, había salido a cenar, eran las 12 y pico de la noche. Cuando yo volvía y aparqué el coche frente a mi casa y vi lo que era una esfera completamente redonda que sobrevolaba por encima de los tejados de las casas, es decir, a no mucha altura. Y me llamó mucho la atención porque era perfectamente redonda.
Una esfera totalmente redonda. Totalmente redonda, que tenía un color verdoso y además brillante. Y esta esfera pues simplemente estaba parada encima de las casas y no se movía hacia ningún lado. Entonces... O sea, estaba quieta. Estaba quieta encima del tejado de las casas, un poco más alto, pero no mucho más. Y bueno, pues nos quedamos paralizados porque no nos esperábamos esto. Y en ese momento vimos que empezaba a deslizarse y que la dirección que llevaba era hacia el suelo. O sea, que en algún momento iba a impactar contra el suelo por la dirección que llevaba. Entonces seguimos esa dirección para ver si realmente tocaba suelo o no. Pero la sorpresa era que no llegó a impactar en ningún momento y que sigue su rumbo a una velocidad normal. No se movió rápidamente como describen algunas personas, sino que iba normal. Y a una velocidad lenta. Lento, más bien. Entonces, pues se perdió en el horizonte y eso fue lo que vimos. Pero se veía perfectamente porque esa noche no estaba el cielo nublado, estaba despejado y eso emitía una luz, o sea, un refulgor verde. Y era brillante, muy brillante. Pero la luz era potente, muy potente. Sí. ¿Y sobre qué altura estaba? ¿Sobre los edificios? Estaba sobre los edificios, pero no a mucha altura. O sea, que eran no como la altura que puede llevar un avión o puede ser un cuerpo celeste. No. Estaba a poca altura. A poca altura. A poca altura. O sea, pero los edificios que eran casas bajas. Sí. Eran edificios pero bajos, o casas de playa bajas. De una o dos plantas, de quizás, una o dos ¿no? plantas quizás, con mucho tres. Y eso sobrevolaba por encima. Y ya te digo, parecía que iba a impactar por la trayectoria que llevaba, pero no impactó. No impactó. De hecho, fuimos a ver, siguiendo el recorrido, a ver dónde podía caer. Y es que no cayó, siguió. Era un verde muy brillante, que digamos que tenía hasta que resplandecía. Y era perfectamente redondo, me acuerdo perfectamente. Era como una circunferencia. Sí, era esférico, pero la esfera era perfecta. ¿Y emitía algún ruido o había algún tipo de sonido? No, me sorprendió porque podía haber habido algún sonido, pero no había nada. No emitía ningún sonido. Ya. Pero tú lo veías de una manera, quiero decir, por ejemplo, ¿qué diámetro tenía? Era un objeto grande. Era un objeto grande. Era un objeto esférico grande. Estaba hablando de grandes dimensiones. De grandes dimensiones. Sí. Suspendido en el cielo y que se iba moviendo lentamente. Muy lentamente. Parecía que iba a impactar, pero no impactó. Siguió su trayectoria y se perdió en el horizonte. Era muy visible. Ya. ¿Se perdió solo o no desapareció? Simplemente, o sea, se fue marchando. Sí, sí. ¿Y hubo más testigos de ese avistamiento? Bueno, lo vimos mi marido y yo, y supongo que mucha más gente a esa hora lo vería. Porque eran las 12 y pico, era primeros de julio, y vamos, por la zona había gente. Había personas. Y tal como se lo era muy visible. No era nada que se escondiera, ni estaba nublado, ni nada de eso. O sea, era muy visible. Probablemente lo vería muchísima más gente, pero que a la cual le ha resultado quizás difícil de dar un testimonio como ese, ¿no? Sí, quizás hayan amigos aquí en las ondas que lo hayan visto. ¿Y tú qué crees que puede ser eso que tuviste, Mercedes? Pues mira, yo al principio empecé a investigarlo, porque claro, yo nunca me había tropezado con este fenómeno. A mí, bueno, me he tropezado con otras cosas, pero con este fenómeno no. Y tan de sopetón. Entonces yo empecé a tirar del hilo y empecé a pensar, pues bueno, esto puede ser un meteorito, puede ser basura especial, puede ser un avión. Incluso yo me senté racionalicé y dije, bueno, voy a ver si había luces de rojas, verdes de los aviones, pero es que no era nada de eso. Y tampoco era un meteorito, ni basura espacial, ni ninguna de estas cosas, ni un globo sonda, porque tendría otra forma, pero no era una esfera. Me centré más en eso, en que era perfectamente redondo. Y bueno, consulté una página que se llama la Red Española de Investigaciones sobre Bolio de Meteoritos, porque yo lo que se dedican es un proyecto que se dedica a estudiar todo lo que pasa por el cielo de España, y además te dicen, región por región, a qué hora ha pasado algo, sea lo que sea. Y más si son meteoritos, porque a ellos les interesa para coger esos trozos. Coger muestras. Coger muestras, ¿no? Claro, y analizarlas y tener más conocimiento del sistema solar. Entonces eso es muy valioso, esa información. Pero claro, un meteorito, eso se va deshaciendo cuando entra en la atmósfera, en la capa de la Tierra, se va deshaciendo y no tiene esa forma tan perfecta, tan esférica.
Entonces no podía ser un meteorito tampoco, ni basura, ni globos sonda, ni aviones. Y a fecha de hoy, pues un bólido, quizá. Pero un bólido iría a una velocidad ahí está. más y grande, deja una ¿no? estela. Y deja una estela, ¿no? Con lo cual no es el caso tampoco, es lo más cercano que he llegado, pero no le he sacado una conclusión a eso. ¿Tú crees que eso era un ovni? Puede ser. Puede ser. Puede ser. No te mojas. ¿Qué te dice tu interior? No me puedo mojar, pero sé que es algo que no está clasificado, ni catalogado, ni etiquetado. Yo a fecha de hoy no pensé también en una posible base militar cercana, como otros avistamientos que se han visto en Murcia, que tenemos la base de Alcantarilla, pero no era ese el caso. Allí no hay ninguna base, porque pensé enseguida en experimentos militares o no lo sé, pero no es el caso tampoco. Ya. O sea, dentro de lo que yo conozco y de todo lo que puedo etiquetar, no hay nada que yo pueda clasificar esto. Entonces puede ser un ovni. ¿Qué hacía allí? No lo sé. Muy bien. Bueno, volveremos sobre este caso tuyo también y seguiremos comentando muchísimos más casos. Paco, ¿tú qué crees realmente que es este fenómeno ovni? ¿Qué es para ti este fenómeno? ¿Crees en este fenómeno? Está claro que solos en el universo no estamos. Cada vez hay más pruebas irrefutables de pruebas espaciales, sondas espaciales que se mandan y que se han descubierto agua en Marte, que se ha descubierto una atmósfera muy parecida a la Tierra. Entonces, a mí me hace pensar de que solos no estamos. La relatividad de estos fenómenos, está claro que estamos casi día a día apareciendo en un lugar del mundo avistamientos de ovnis o de otros objetos, porque vamos a aclarar que ovni es objeto volante no identificado, de estos objetos volantes, por cualquier parte del mundo. Entonces hay que dar una respuesta racional. Nos la puede estar dando fuentes como puede ser la NASA o la propia ciencia, pero una respuesta irracional es la que nunca no puedo dar, porque me viene un poco ancho el tema. Pero tú como hombre que te mueves dentro del mundo también de la investigación y además un hombre que vives mucho, por ejemplo, lo que son las redes sociales, internet, donde hay muchísima información, y que tú también has tenido tus experiencias interiormente, dentro de ti, abriendo el corazón, sinceramente, ¿qué crees que puede ser ese fenómeno? ¿Qué puede ser? Puede haber pueden haber agujeros sísmicos que puedan llevar hacia otras galaxias. Lo que está claro es que ¿Agujeros sísmicos te refieres a agujeros de gusano, por ejemplo, en el espacio o qué concretamente? Agujeros negros que van hacia otra galaxia. Entonces está claro de que ahora mismo la cantidad de avistamientos no es dentro de la lógica. Yo no puedo pensar de que en el espacio exterior hayan miles y miles de avistamientos como se han podido ver hace poco menos de un mes en Alemania en el estadio del Werder Bremen, que además ha sido, creo, un avistamiento a pleno día, ¿no? A plena luz del día, ¿no? Efectivamente. Entonces estamos solos. Lo que no sé es el vórtice, el agujero por donde entran, dónde está efectivamente esa vida. O sea que de alguna manera estás
diciéndome que crees que puede haber un vórtice, un agujero por donde entran, porque crees que existen estos fenómenos. Estamos hablando de pruebas pruebas mucho más que irrefutables. Estamos hablando de pruebas que tenemos en los aeropuertos, que tienen los controladores, que están grabadas, que hay también mucha basura dentro de este fenómeno y que se quiere criticar o menospreciar este fenómeno, pero y se manda a callar muchas cosas, pero estoy seguro que tanto las Fuerzas Armadas españolas como americanas saben un paso más sobre todo lo que está pasando dentro de millones de kilómetros de distancia de la Tierra, o en este caso del avistamiento que ha comentado la compañera, no a tantos millones de distancia, sino aquí mismo incluso. Sino aquí mismo. Muy bien. Hombre, lo que es evidente es que sí, como tú bien decías, hay mucha manipulación también, porque efectivamente hay mucha información falsa y mucha porquería que corre por internet, y también además hay mucha desinformación, y esa desinformación, os preguntaré después sobre la desinformación. Santiago. Muy buenas. Muy buenas. Tú eres un arqueólogo. Naciste, creo que con... Eso dicen. Eso dicen. Tú naciste, creo que con el pico, con la pala, sí. Con el pincel. Sientes pasión por la arqueología. Eres un hombre... Eres un científico. Eres un hombre de ciencia. Y yo sé que los científicos, como hombres de ciencia, pues sois de los de toco y creo. Aunque en tu caso hay que hacer una salvedad, porque yo sé que tú tienes una serie de ideas que se apartan quizás un poquito de la ciencia docta, ¿no? De la ciencia, de la doctrina. De la doctrina. ¿Tú qué crees, bajo tu punto de vista, de este fenómeno ovni? Vale, te tengo que responder desde dos puntos de vista, ¿vale? Bueno. El científico nos diría que no hay pruebas todavía fehacientes que nos lleven a pensar de que esos objetos volantes no identificados los podamos relacionar con vida extraterrestre, vida alienígena, ¿vale? Y desde un punto de vista más personal, un punto de vista más de mi propia experiencia, lo que te tengo que decir es que aunque de cada 100 casos 98 sean falsos o no del todo ciertos, con que solamente haya un caso que sea cierto, eso ya de por sí demuestra que hay algo. Esos objetos, que vuelvo a comentar, no tienen por qué ser provenir de fuera de la Tierra, pero está claro que algo es. O sea, si no se localiza, si no hay avistamientos, y cada vez casualmente estamos teniendo más datos, más avistamientos, más testimonios. Que otra cosa es que luego esos testimonios se puedan plasmar en un artículo o en una investigación por las circunstancias que rodean a cada persona, pero lo que es indudable y lo que nadie puede poner en ningún tipo de duda es que esos avistamientos y esos testimonios existen. Eso existe. Bien, nosotros estamos aquí en la región de Murcia. Yo abro la mesa de debate. Tenemos muchas preguntas que hacernos y muchas preguntas que contestar. ¿Creéis que hay no sé si será un mito, quizás no sea un mito? Lo que sí que es cierto es que cada vez hay más. Aquí en la región de Murcia es un sitio en el cual sea un sitio predispuesto por alguna razón, eso ya me lo comentaréis vosotros si lo creéis, si es así o no, para que haya tanto avistamiento de ese tipo de objetos aquí en la región. Pues mira, te contesto yo, Evo. En la región ha habido dos casos en concreto. Uno en el año 79, un muchacho iba por la carretera y de repente se le paró el coche, se hizo hacia un lado y en ese momento vio una especie de bola en el cielo que se puso encima de él. O sea, es que te lo digo textualmente.
y vio que tenía luces rojas y amarillas. Entonces, en ese momento, este objeto se queda encima de él, como digo, se le apagan todas las luces del coche y él se queda pensando que puede ser esto, cuando en ese momento ese objeto, vamos a llamarlo así, sale disparado por el espacio y se aleja. Se aleja. Se aleja, pero a gran velocidad. O sea, el objeto estaba parado sobre él. Sobre él. Y entonces, en un momento y él, determinado... muerto de miedo, con el coche apagado, todo que no encendía. Él estaba dentro del coche. Él estaba dentro del coche. Se había hecho hacia un lado. Sí, el coche se le para, no le arranca el coche. Efectivamente, y entonces, en ese momento, el objeto se aleja a gran velocidad y él comprueba que puede encender otra vez el vehículo. Que esto es una de las características que dicen los testigos. Que cuando hay algún objeto cercano, pues no funciona el coche, la electricidad del coche. Esto es muy común en los casos que cuentan los testigos. Este del año 79, este muchacho tenía 18 años. Es el primer caso que he encontrado aquí en la región. Y luego otro caso en el año 2010, en Molina de Segura, que nos lo cuenta el periodista Miguel Ángel Alcalá Pérez. Bueno, esto es un caso que un señor, no voy a dar los datos, a las 11:15 de la noche pasó con su coche por una urbanización de Molina de Segura y vio también una luz muy brillante de color verde suave en el cielo y que vio el objeto hasta las 12:15. Estamos hablando de una hora, que esto no es normal. O sea, lo normal es que se vean unos segundos, unos minutos, pero no una hora. Lo vio el objeto durante una hora. Una hora. ¿Y el objeto dónde estaba? Estaba en el cielo. Sí, pero me refiero, No ¿era alto, bajo? Estaba alto. En este caso estaba alto. ¿Estaba suspendido, parado el objeto? Estaba suspendido y, bueno, lo vio muy claramente y a las 12:15, como digo, desapareció, pero rápidamente, y fue en dirección a los centros comerciales, este objeto. Y la duración fue de una hora. Entonces, claro, como estamos en Molina de Segura, nos hace pensar lo que he comentado antes, lo de la base aérea de Alcantarilla, que sean pruebas militares, que sean paracaidistas que también a esas horas pueden estar haciendo prácticas. Puede ser. Puede ser, bueno, pero eso lo vamos a ver. Puede ser. Vamos a verlo dentro de unos instantes porque vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y seguimos dejando este tema latente hasta dentro de un segundito. No se nos muevan, volvemos enseguida. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, Región de Murcia. Gimnasio Amas Fitness Center, Santomera. Zumba, pilates, spinning, taekwondo infantil y adultos, gaps, fightbox, kickboxing, judo, MMA, fitonic, aikido, boxeo, defensa personal. Todas las actividades incluidas en tu cuota mensual. Amas Fitness Center. Abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente. Y sábados mañana y tarde. Preparación de competidores en culturismo y fitness. Dietas y entrenamientos personalizados. Gimnasio Amas Fitness Center. Carretera Vanilla 23. Polígono Industrial Santomera. ¡Vamos a más! Desmentimos los tópicos. El jamón no engorda. El jamón es un alimento completo para nuestra salud. Los mejores especialistas en nutrición aconsejan su consumo. Si esto es así, ¿por qué no buscar también la máxima calidad y el mejor sabor? Método tradicional combinado con los sistemas más modernos de elaboración. Aroma Serrana. Cuando quieras el mejor jamón serrano, pide esta marca. Aroma Serrana, nuestro jamón. Un jamón de película. Disculpe, tengo invitados en casa y quisiera comprar un buen vino. ¿Podría recomendarme alguno bueno? Por supuesto. Si quiere disfrutar de un buen vino a buen precio, llévese un Salvius. Salvius es un gran vino español, con carácter español, con un sabor único que sorprende a quien lo prueba. Ay, pues muchas gracias. Me llevo una caja. Espere. Se me olvidaba. Y lo más importante, si lo busca en los supermercados, solo se vende aquí en exclusiva, en todos los supermercados del Grupo El Árbol. Salvius Vinos, un gran vino español con carácter español. De venta en supermercados del Grupo El Árbol. Metrópolis FM, Región de Murcia.
Bien, amigos, seguimos aquí en esta tarde de misterio, esta tarde enigmática, esta tarde dedicada a una maratón del fenómeno OVNI. Y antes que nada quería decirles que tenemos los teléfonos abiertos. Sí, porque como esta es una emisora libre, que vive en libertad y abre los micrófonos para que todo el mundo, el que quiera, se exprese, siempre con educación, les informamos que abrimos los micrófonos para quien quiera. Si alguien quiere dejar su testimonio aquí con nosotros, en la tarde de EPO, y nos quiere comentar, se quiere desahogar si nunca se lo ha comentado a nadie, si ha tenido esa posibilidad, a veces terrorífica, otras veces pacífica, de haber visto y haber tenido ese tipo de experiencia, pues nos lo puede decir, puede entrar con nosotros aquí en directo llamando al 968 06 0901. Se los repito, 968 06 0901. Metrópolis FM, nos llaman y nos dejan su testimonio. Pero yo quería dejarles ahora un testimonio muy interesante, antes de continuar con este tema tan apasionante de misterio, del fenómeno OVNI. Y esto es un suceso que quiero que ahora escuchen. Vamos a escuchar a continuación pues, el audio de un incidente real. Verán, amigos, estos hechos ocurrieron aquí en España. Este fue un incidente OVNI que ocurrió en Manises un día 11 de noviembre del año 1915 y fue protagonizado por una aeronave de la compañía TAE, precisamente el vuelo JK 297, un vuelo en el que iban 109 pasajeros procedentes de Palma de Mallorca que viajaban con rumbo a Santa Cruz de Tenerife. Bien, cuando esta nave se dirigía allá hacia Santa Cruz de Tenerife, desde Palma de Mallorca, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada y su tripulación contactaron alarmados y de inmediato con el control de tráfico aéreo, la ATC. Allí en el cielo, mientras el avión continuaba su rumbo, observaron una serie de luces rojas que se dirigían a gran velocidad en dirección a la propia aeronave. El rumbo de colisión de este presunto artefacto provocaba a cada instante que pasaba un gran nerviosismo en la tripulación. Así el piloto, cada vez más inquieto, se comunica con el control aéreo para que le informen de qué aparato se trata. Pero en los radares del centro del control aéreo no aparece ninguna señal de la presencia de ninguna nave, y así se lo indica el controlador al piloto. Entonces, y unos segundos después, como podrán ustedes escuchar en unos instantes, el piloto contesta. Yo les voy a transcribir esa conversación. El piloto, después de pedirle al controlador que le indique qué avión, qué aparato se acerca, y el controlador le dice no hay nada, el piloto contesta: muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Verán, amigos, es posible es una palabra clave que muchos pilotos utilizan con los controladores del tráfico aéreo para confirmar la presencia OVNI. La palabra es posible. Bien, para evitar una colisión en el aire con el objeto volador no identificado, pues el comandante inició entonces una maniobra evasiva e inició un ascenso de vuelo con su aparato, pero las extrañas luces, moviéndose a gran velocidad, hicieron lo mismo y se colocaron apenas a medio kilómetro de la aeronave. Como podremos comprobar en la grabación, el piloto indica nervioso al controlador aéreo que han aumentado la altura, pero ese objeto sube mucho más rápido que ellos y se va acercando peligrosamente cada vez más. La imposibilidad de hacer una maniobra para esquivarla provocó que el comandante se viese forzado a desviar su rumbo y a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Valencia. Bien, esta sería la primera vez en la historia que un avión comercial realizaba un aterrizaje de emergencia debido a un avistamiento OVNI. Finalmente, 3 formas no identificadas fueron detectadas por el radar. El tamaño de cada una fue calculado en unos 200 metros de diámetro y fue observado por numerosos testigos. También podremos escuchar cómo desde el control del tráfico aéreo se le pregunta al piloto si quiere que se pongan en contacto con un interceptor de defensa, o lo que es lo mismo, un caza de combate del Ejército del Aire, para que salga al encuentro e intercepte a los misteriosos objetos. A lo que el piloto contesta bastante alterado que sí,
que el objeto está a menos de media milla. Y escuchen bien la grabación, porque casi un segundo después de decirle que estaba el objeto a media milla de su avión, el piloto indica al controlador aéreo que acaba de bajar un montón, casi a 3.000 pies por debajo de su nave. Mientras tanto, en la base de Torrejón de Ardoz, el potente y moderno radar militar Pegaso no registraba ninguna señal extraña ni ningún vuelo no autorizado. Así que, alarmados, los controladores se ponen en contacto rápidamente con el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Benidorm, el EVA 5. Entonces, a las 0:40 de la noche, un Mirage F-1 de la Fuerza Aérea Española despega de la cercana base aérea de Los Llanos, en Albacete, con el objetivo de identificar y confirmar el avistamiento ovni. Ese caza, el caza español, estaba pilotado por el capitán del Ejército del Aire, don Fernando Cámara, y a los pocos minutos de haber despegado con su caza de combate, localiza la misteriosa luz, pero no puede disminuir la distancia entre su caza y la luz. La luz iba demasiado rápido para que el caza le pudiera acercarse a él. Así este experto piloto de caza describió el objeto, lo que vio, o los objetos, como de una forma troncocónica que cambiaba de color. Tras más de 1 hora y media de persecución y debido a la falta de combustible, el piloto tuvo que retornar a la base. Bien, amigos, escuchemos este sobrecogedor documento sonoro y la conversación entre el piloto y el responsable en aquellos momentos del control del tráfico aéreo. Barcelona, TAE 297, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. TAE 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, TAE 297, solamente puedo ver 2 luces rojas fijas, sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE 297, recibida. TAE 297, pase a frecuencia 13365. 3365, TAE 297. TAE 297, Barcelona. TAE 297, Barcelona. Delante para TAE 297. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si sale algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada.
notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Vale, 2 días estimada. Vale, oye, copia tu estimada. TAE 297. TAE 297. No tienes nada. Copia es una ficha que viene al... exactamente, te voy a decir la posición exacta. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde de Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado y entonces pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor no. De acuerdo, a Valencia, ¿qué hora va a ser? Carabel de Palma a Eco Golf de Golf Charlie X Oscar. Golf Charlie Oscar, vale. Estima a los en 8 minutos. 8 minutos, vale, pásamelo ya. ¿Para qué nivel lo quieres? Empecé para 150. Vale. Espectacular, ¿no? ¿Qué os parece? Impresionante. Impactante. Impactante. Se puede sentir el miedo del piloto cuando dice es que cada vez está más cerca y está a media milla y de golpe ha bajado a 3.000 pies del avión. Es más, es que lo describe con un nivel de detalle espectacular. O sea, desde la forma hasta su propia posición exacta. Pero ahí dejo una pequeña observación, que es un testimonio de los miles que se pueden estar dando y que no se han y que se han silenciado y que se están silenciando. Claro, pero estamos hablando del año 1979. Es decir, que ahora hay muchísima más conciencia de este fenómeno, ¿no? Hay más información, Internet. En el 79, no sé si existía ni Internet. No, el fenómeno de Internet... El fenómeno no, pero Internet sí existía a nivel militar. Sí, a nivel militar, sí, correcto. Me refiero al fenómeno social, ¿no? No existía, ¿no? Para pero de todas maneras, siempre han sido cosas muy... X, vamos a llamarlas un factor X que no se hablaba, ¿no? por miedo, ¿no? Porque mucha gente seguro que comandantes, aviación civil, aviación militar ha tenido algún avistamiento, alguna visión y que incluso por el bien de su trabajo no ha podido, están callados y ha quedado en un circuito más cerrado, ¿no? cerrado donde... el miedo a hablar, ¿no? Pero imaginaos, Mercedes, por ejemplo, tú imagínate esa visión que uno puede tener dentro de un avión cuando está viendo un objeto que de golpe primero va a la velocidad del avión, el avión asciende más altura y el objeto se acerca a toda velocidad y de pronto se te pone al lado del avión y baja 3.000 pies por debajo del avión a unas velocidades tremendas y haciendo una serie de giros que están fuera de toda lógica. ¿Qué debemos de creer? ¿Eso está tripulado o no está tripulado? ¿Qué es? Porque eso tiene conciencia. Ese objeto se mueve deliberadamente hacia un lado y hacia otro. ¿Puede estar habitado? ¿Puede haber alguien dentro? Pues mira, si hubiera sido en la fecha de hoy en día, te hubiera dicho es un dron o un avión comercial, que no están tripulados. Algunas compañías, no voy a decir el nombre. Pero en esa época, en el 79, es muy difícil que fuera eso. Y yo puntúo una cosa. Quiero decir la honradez que ha tenido el piloto para salvaguardar a esos pasajeros que tiene y decir, bueno, pues yo aterrizo en otro lado y sea lo que sea eso, me da igual. Tengo que proteger la vida de las personas que llevo en el avión, que es mi responsabilidad. Pero fijaos hasta qué punto el miedo, porque escucha, eso es miedo, lo que tuvo que pasar. Ese piloto, un hombre experimentado, de una compañía aérea con muchas miles de horas a su espalda,
que diga, me voy para Valencia, pero me voy pitando. O sea, cuando le preguntan, ¿quieren que llamemos a un interceptor de la defensa? Diga, pues claro, sí, claro. O sea, imagínate tú en qué situación de temor se tuvo que ver ese piloto para tener que hacer ese giro hacia Valencia y hago no un aterrizaje forzoso, o sí podría llamarse como un aterrizaje forzoso, ¿no? Podría llamarse. Y de hecho lo que más llama la atención es la propia sorpresa del piloto. O sea, estamos hablando de personas que están acostumbradas a ver 1001 cosas e historias en el aire, y le habrán pasado más de 1000 vicisitudes a lo largo de su carrera. No, tremendo. Entonces yo os lanzo una pregunta. Imaginémonos. ¿Quién puede habitar esos objetos voladores? ¿Aliens? ¿Les llamamos aliens? ¿Extraterrestres? ¿Vosotros creéis en los extraterrestres? Bueno, yo como extraterrestre así, hombrecillos verdes de Marte, no. Bueno, tampoco sabemos si hay muchos y de qué tipo, ¿no? ¿No podrían también haber los verdes? Sí, y amarillo y rojo. Claro. Quiero decir, una variedad cromática. Nosotros en la Tierra, ya siendo terrestre, ya somos blancos, somos negros, también los hay, como se dice, los amarillos, ¿no? O sea, sí, pero no, el típico marcianito no. No. Yo pienso que puede haber algo, por supuesto que no estamos solos, pero siempre me inclino más a pensar en los seres humanos, en los experimentos que llevan, en lo que nos oculta, todas esas cosas. Pero más que... ¿tú crees que puede existir vida extraterrestre o no? Totalmente. Para que hayan venido ahora, que estén aquí entre nosotros, y por qué tienen que utilizar las naves y demás, no lo tengo muy claro. O sea, que estén aquí ahora no lo tengo muy claro. Que estén ahora en la Tierra. Que nos hagan visitas puntuales, sí, ¿por qué no? Hay muchas en la historia, me parece bien, sí. Pero que estén así cada 2x3, así me dejo ver y no me dejo ver... Ahí, bueno, eso te genera difiere dudas, un poco, ¿no? sí. No, yo la pregunta que vamos a ver aquí, entre ellos soy con una bisoñez tremenda ante dos personas que son experimentados en el tema. Pero de la que más me sorprende y que es un tema que no hemos tratado es la capacidad de estos objetos no identificados, vamos a llamarlo así, la capacidad mecánica y la capacidad de instrumentación de vuelo que tienen que tener para ponerse a tanta altura, a la velocidad de la luz y a hacer tantos y tantas maniobras que nosotros no podemos incluso imaginarnos lo que puede llegar a realizar ese objeto. ¿Pero tú crees que puede haber, seres de otro planeta, de otra dimensión dentro de esos vehículos? Está claro que si no están dirigidos, alguien tiene que llevarlos, tiene que dirigirlos. Si me permitís, un apunte solo. Ya no solo que alguien tiene que dirigirlos, sino que si fuera, por ejemplo, un ser humano el que estuviera dirigiendo ese tipo de naves, drones o como queramos llamarlo, acabaría destrozado. Básicamente porque cuando está dentro de la atmósfera entra un factor muy importante que es la gravedad. Entonces, para maniobrar a esa velocidad y con esos movimientos tan bruscos, acabarían, totalmente destrozados o muertos. O sea, claro, porque esa velocidad no es compatible con la vida. Sí, nada más. Los pilotos de aviación, los pilotos de combate, por ejemplo, se preparan para lo que son las llamadas fuerzas G. Efectivamente. Claro, las fuerzas G ejercen una presión sobre el cuerpo que eso sería muy difícil. Incluso más que lo más sorprendente es que muchos de esos objetos se han datado, además está documentado por radares que han visto objetos que han partido de posición cero, de estar suspendidos en el aire en cero velocidad, a ponerse en cuestión de un segundo, décimas de segundo, a 35.000 kilómetros por hora.
Ni siquiera los cohetes mandados al espacio van a tanta velocidad en tan poco tiempo. En tan poco tiempo es imposible. Un dato que a mí me gustaría aportar al debate es que si de algo no podemos sentir orgullosos en esta región, que es de la Patrulla Águila, ellos están entrenados a lo máximo, que son 10G. Vamos a poner estos mecanismos, estos entes, vamos a llamarlos así, estos aparatos. ¿A cuántos G tienen que estar sufriendo para quien los esté dirigiendo? Si están siendo dirigidos desde dentro, para... ¿Cómo soportar eso, no? ¿Cómo se fuerza, puede ¿no? soportar? Porque si no, es directamente la muerte. No, eso es la muerte. Oye, pero estamos acercándonos ya, estamos muy cerquita del ecuador de este programa hoy de 2 horas de Fenómeno OVNI. Yo quería comentarte, Santiago, estábamos hace un segundo hablando de extraterrestres, ¿no? Estamos hablando de alienígenas. Tú como científico... Se debate muchísimo, de hecho hay muchísimos programas de televisión en los cuales se relaciona muy directamente a lo que sería la historia, el mito o el desconocimiento, con el interés de conocer de lo que sería la vida alienígena o la existencia de alienígenas con la arqueología. Tú que eres arqueólogo, ¿qué relación puede existir, si existe, y si existe, ¿cómo lo sabemos? Vamos a ver. Vaya preguntita. Estamos para eso. Vale. Hay varias hipótesis y yo voy a manifestarlas de la manera más sencilla que se me ocurre. Vamos a ver. Tenemos manifestaciones desde el punto de vista artístico que nos podrían llevar a pensar en seres que no son de este mundo. Estoy refiriéndome a seres mitológicos, a iconografía pseudo-diabólica, ¿vale? Los propios representaciones de arte rupestre, sobre todo el arte rupestre esquemático, el arte levantino. Todo eso lleva a pensar en que posiblemente se estuvieran representando seres de otros mundos. Eso por un lado, en el tema de las manifestaciones. Hay otro elemento que lo casa mucho y es las construcciones megalíticas, ¿vale? Las grandes construcciones de la humanidad. Me explico. Desde Stonehenge, dólmenes, menhires, pirámides. No estamos hablando no estamos hablando de grandes construcciones en sí, como puede ser una catedral, o como puede ser un panteón, o como puede ser un templo, que sí son elementos cuyos aparatos constructivos son, entre comillas, fácilmente controlables. Por ejemplo, no es lo mismo con la construcción de un templo griego, que las dimensiones son más o menos asequibles, que una pirámide, que estamos hablando, pues un templo griego puede tener una altura de unos 5 metros, 10, 15 como mucho. Una pirámide salta a 30, 40, 50 metros. Y ya no solo por ejemplo, en pirámides mayas, en los zigurat, sino incluso retrotrayendo mucho más en el tiempo. Los menhires, los dólmenes, esas construcciones megalíticas que incluso aquí en el sureste tenemos, los millares, el transporte sin apenas tecnología, la levitación, el alzado de esas piedras, las construcciones en mampostería incluso, pues hay una parte de la rama arqueológica que, aun intentando desarrollarlo mediante arqueología experimental o intentando concebir y comprender la manera de construcción, pues no le dan una explicación todavía lógica sin una aportación tecnológica importante. Pero tú, como arqueólogo, tú puedes dar una explicación quizás de cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Sí, vamos a ver, la explicación científica, la explicación racional es pues cómo iban subiendo altura, pues en base a grandes montañas de arena que iban acumulando, a través de transportar los bloques de sillares,
pues con troncos, con cuerdas, con miles de troncos, con miles de cuerdas, con miles y millones de personas. Vale, esa es la aplicación más simple y la más racional. La pregunta que yo me hago como Santiago, no como arqueólogo, es cómo es posible que unos bloques de sillares macizos que pesan toneladas pueden ser transportados. Que pueden pesar hasta 800 toneladas, 400 toneladas. Y estamos hablando de un bloque. O sea, no estamos hablando de los 5.000 o 6.000 bloques que pueden llevar a tener un tipo de construcción. No, solamente un bloque. Ya no solo me refiero a subirlo a una altura, sino cómo es posible transportarlo con esa tecnología, ¿vale? La tecnología es esa. O sea, estamos hablando de cuerdas, cuerdas impregnadas con algún tipo de ungüento que les hiciera mayor resistencia, troncos para facilitar el transporte, años los que hiciera falta y personas, pues esclavos de guerra, esclavos voluntarios, lo que sea. Pero volvemos siempre al mismo punto de partida. Toda esa fuerza, toda esa tecnología es suficiente como para simplemente arrastrar. Se han hecho varios experimentos en la zona de Mesopotamia, cuando todavía se podían hacer cosas en aquella zona, que no empezaron a tirarse bombitas unos a otros. La guerra de Irak. Sí. Y hicieron falta más de 3 millares de personas para mover un bloque de las mismas características 5 metros. ¿Más de 3.000 personas? Más de 3.000 personas atadas unas a otras con cuerdas de nylon, no cuerdas... bueno, y seguramente preparados para no hacerse daño. Efectivamente, estábamos hablando de gente que estaba preparada y que se preparó específicamente para ese tipo de experimentos. Y solo pudieron mover ese bloque 5 metros. Claro, la explicación es cómo leches subieron hasta el último bloque arriba del todo. Bueno, claro, es que verdaderamente es un misterio. Y otra cosa, todavía mayor, y cuando se han tenido que coger y trasladar los materiales, esas piedras, kilómetros y kilómetros por el Nilo, bueno, a través de las subidas del río, qué barco, qué... sí, que buque aguantaba ese peso, ¿no? de un solo bloque de 800 toneladas. ¿no? ¿Cómo se podía transportar? Sí, pero en esa época, perdona Pablo que te interrumpa, vale, entendemos que llevaban cierta tecnología, podían tener ciertos recursos, pero si nos vamos a Stonehenge, a los millares, a las culturas megalíticas prehistóricas, ahí no había tecnología. Sí, o sea, ¿cómo se subían esos bloques también? Porque eran unos bloques también de 400, 500 toneladas. Estamos hablando de bloques muy grandes y bueno, si alguien ha tenido la oportunidad de verlos, y me estoy refiriendo sobre todo a los que tenemos aquí cerquita, vamos a ver, no estamos en el mismo caso, pero casi. Pero casi, ¿eh? No tiene mucho que envidiarle a Stonehenge, lo que tenemos aquí, ¿eh? Verdaderamente que no. Bueno, hemos llegado justo al meridiano de este mar fenómeno OVNI. Vamos a hacer una pausita y volveremos enseguida para la publicidad. Antes recordarles que si quieren contactar con nosotros para dejar su experiencia, pueden hacerlo al 968 060901. 968 060901. Les abriremos los micrófonos con todo gusto. Seguimos en la tarde de EPO y paramos un momentito para la publicidad. No se nos vayan. Metrópolis FM, región de Murcia. Gimnasio Amas Fitness Center, Santomera. Zumba, pilates, spinning, taekwondo infantil y adultos, gaps, fightbox, kickboxing, judo, MMA, fictonic, aikido, boxeo, defensa personal. Todas las actividades incluidas en tu cuota mensual. Amas Fitness Center. Abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente. Y sábados mañana y tarde. Preparación de competidores en culturismo y fitness. Dietas y entrenamientos personalizados. Gimnasio Amas Fitness Center. Carretera Vanilla 23. Polígono Industrial Santomera. ¡Vamos a más!
En La Gran Evasión nos dejamos cautivar por las pequeñas grandes cosas. Muy buenas tardes, Héctor Alterio. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. A estas alturas, ¿qué le emociona? En este momento me emociona la presencia de mi nieta, me emociona cómo va descubriendo la vida, cómo se le van incorporando lenguajes, palabras, sensaciones, cómo va creciendo, me provoca mucha emoción. Buceamos por los rincones más profundos del ser humano. ¿Qué es el infortunio para usted? ¿Y la felicidad? Vaya pensándolo, porque hoy hablaremos de ese intangible que es la felicidad. Si existe o es una utopía. Juan Manuel Sánchez, catedrático de filosofía, para un filósofo, ¿qué es la felicidad, Juan Manuel? La felicidad empieza siendo un tema Sí. del que ocuparse. Esta carrera continua, en realidad, uno pronto descubre que es vivirse a sí mismo y, por lo tanto, buscar alegría en la vida. La palabra alegría está muy vinculada a la palabra felicidad. Y ponemos banda sonora a las emociones de toda una vida. Louis Armstrong es el jazz. Nació con el siglo y de pequeño ya se ganaba la vida con una corneta por las calles. El aeropuerto de Nueva Orleans lleva su nombre. Será porque la garganta de Satchmo suena como el rugido de los motores aéreos. Cada tarde, de 5 a 7, descubre en Metrópolis FM Tu Gran Evasión, con Alexia Salas. Segunda Rueda, tus neumáticos seminuevos y de ocasión. Estamos en calle Costa Rica, parcela 73, Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla. Teléfono 968 82 64 16 y también en www.segundarueda.com. Disculpe, tengo invitados en casa y quisiera comprar un buen vino. ¿Podría recomendarme alguno bueno? Por supuesto. Si quiere disfrutar de un buen vino a buen precio, llévese un Salvius. Salvius es un gran vino español, con carácter español, con un sabor único que sorprende a quien lo prueba. Ay, pues muchas gracias. Me llevo una caja. Espere, se me olvidaba. Y lo más importante, si lo busca en los supermercados, solo se vende aquí en exclusiva, en todos los supermercados del Grupo El Árbol. Salvius Vinos, un gran vino español con carácter español. De venta en supermercados del Grupo El Árbol. Toda la información al alcance de tu mano en metropolisfm.es. Actualidad, noticias, agenda, programas, radio a la carta, tienda online. Y conecta con nosotros desde donde te encuentres. metropolisfm.es. Una ventana al mundo. Metrópolis FM, región de Murcia. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien, amigos, seguimos cuando son exactamente las 16:02 minutos de la tarde, ya 03, las 4:03 de la tarde, aquí en Metrópolis FM. En estos instantes estábamos comentando un tema interesante, una noticia interesante que, algunos ya conocíamos, otros no, y que queremos que como tema enigmático nos la cuente quien nos la estaba diciendo hace unos instantes, que es Mercedes García Velasco. Mercedes, ¿qué era lo que eso tan interesante que tú querías contar? Pues mira, hay un encuentro que está registrado, está oficialmente registrado. Uh-huh. Es el encuentro que tuvo el Papa Juan XXIII. El encuentro fue exactamente cuando él salía a pasear por allí, por el Vaticano, uh-huh, con una persona de su confianza con quien salía a pasear. Y en esto que vio una nave que bajaba, se abría la puerta y salía un señor con aspecto humano. Totalmente humano. El Papa está paseando en los jardines. Tranquilamente por la noche. En los jardines del... En los jardines del Vaticano por la noche, uh-huh, las inmediaciones de allí, del Vaticano. Y vio esto que bajaba, uh-huh, este platillo, este ovni, lo que fuera. Salió este señor que iba vestido y tenía el aspecto de un ser humano. Y el Papa le hizo un gesto al acompañante que llevaba para que se esperara allí. Y pues salió a pasear con este humanoide, con este alienígena, como queramos llamarle, y le dijo una serie de cosas que no han trascendido, no nos han contado, estará en los archivos secretos del Vaticano, supongo. Pero ¿quién dio
digamos, eso lo escribió el propio Papa, Sí, esa sí, experiencia sí, que él sí. tuvo. Sí, vamos, él no se ocultó en ningún momento, también lo vio esta persona, y de eso hay constancia oficial. Lo que le dijo, eso ya no lo sabemos. Interesante, muy interesante. De ahí podríamos hablar una calurosa discusión de que si ahora mismo hay humanos, hay extraterrestres entre los humanos, porque si con Juan 23 hubo ahí registrada una aparición no mariana, sino de Un encuentro. Encuentro. Sí. Un encuentro con otro ser, pero humanizado, porque no pueden haber personas como tú, yo, la compañera Santi, que puedan ser de otro un alienígena con un estereotipo humano. Es más, incluso podría ponerse encima de la mesa la cuestión de ¿y si hubieran estado entre nosotros durante toda nuestra historia? Claro, claro, es que eso es uno de los grandes debates que hoy en día dentro de lo que es el mundo de la ufología, dentro de este mundo de los misterios, ¿no? El plantearnos hay una pregunta que yo me hago desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y supongo que vosotros os la haréis y me imagino que nuestros oyentes alguno también se la hará. Vamos a ver, aquí se habla del darwinismo, ¿no? Bien, muy bien. Hablamos de que la diferencia entre el hombre y el mono, hablamos del eslabón perdido. Bien, estupendo. Pero ¿dónde está el eslabón perdido? Quiero decir, porque claro, sí, tenemos mucho en común. Aquí hay muchos seres que son como nosotros, mamíferos. Perfecto, correcto. Pero ¿dónde está ese eslabón perdido? Quiero decir, el hombre ha llegado a la luna, el hombre, pues una tecnología que también sería interesante hablar de la tecnología que en tan poquísimos años el ser humano ha teóricamente, entre comillas, ha adquirido a concebir, ha adquirido a crear, ¿no? Una tecnología impensable. En 50 años hemos pasado una tecnología, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, hemos pasado una tecnología que hemos dado un salto tecnológico brutal, ¿no? El tema sería plantearnos, como muy bien dice Paco, y como tú también muy bien dices, Santi, es que ¿somos los primeros? ¿Estamos seguros de que somos los primeros aquí en este planeta? ¿Somos lo que somos? Somos los que somos, pero puede haber más. Efectivamente. Vamos a hacer ser muy... Hablamos aquí en la Tierra, hablamos aquí en la Tierra. No hablamos de lo que pueda venir de fuera. No, vamos a ser frívolos, vamos a ser cinéfilos. Puede darse el caso de siendo lo más frívolo posible, de la película Men in Black. Los hombres de negro. Los hombres de negro. A ver, los hombres de negro, quita la película. Desde después de la Segunda Guerra Mundial ha habido cada vez más testimonios de su existencia. O sea, eran, digamos, la Inquisición que hacía desaparecer cualquier rastro, cualquier testimonio de carácter ufológico. Ya, pero Santi, lo que yo me quería referir a los hombres de negro por toda la parafernalia del cine, toda la parafernalia del marketing y toda la parafernalia que muchas veces se ha querido relacionar a la aparición de la ufología con el cine. Y yo quería puntualizar algo, hablando del cine y los ovnis, y al hilo de lo que tú decías, Santi, de que si era posible de que estuvieran ya aquí con nosotros, esta película, La Guerra de los Mundos, que bueno, que anteriormente dio el susto a Orwell en la radio, hablaba de eso precisamente, de que ellos estaban ocultos bajo tierra desde hacía muchísimos años, quizá desde que el hombre era hombre, y luego salían para destruirnos. Efectivamente. Y de hecho, esa teoría, que luego resultó ser un bulo, ¿vale? O sea, simplemente una historia publicitaria, tiene su cierta base teórica en lo que antes hemos comentado sobre el arte rupestre. Por ejemplo, si partimos de la base de que tenían su origen dentro de las entrañas de la Tierra, quienes estaban directamente en contacto con ellos eran estas personas que habitaron nuestro planeta hace 10.000 años, 15.000 años, millones de años.
Bueno, de hecho, también se habla, hay muchas teorías, desde luego dentro de este universo del misterio, que para muchos es un universo friki, ¿no? Sí. El riesgo de hablar de estos temas es que para muchos, los que no creen, los que nunca han sentido nada, o los que nunca han tenido ningún tipo de experiencia, pues este universo, este tema que llamamos del misterio, porque aunque sí que es verdad, lo envolvemos con este áurea, como estamos hoy aquí hablando, con nuestra música de misterio, nuestra luz tenue, que nos ayuda a sentirnos cómodos, además, para hablar con un tema como este, pero es que los misterios existen, es decir, no es un invento, la palabra misterio existe por algo, porque el misterio es no conocer, desconocer, es un misterio. Entonces, para mucha gente este tipo de temas es pues una broma, es un tema frívolo, como tú antes decías bien, Paco, ¿no? Se frivoliza sobre este tema. Y quizás en muchos casos ridiculizan la gente necia, la necedad, incluso la ignorancia, ¿no? Hace que a personas como nosotros, que los que estamos aquí, que todos los que estamos aquí, pues creemos que hay algo, igual que nosotros hay miles de personas y miles de oyentes que nos están ahora mismo escuchando, que también creen, que quizás tienen miedo de dar el paso, de llamar para decir, pues yo quiero contar mi experiencia, ¿no? Por el miedo al qué dirán, a sentirse en ridículo, ¿no? Pero realmente, verdaderamente existen. Fijaos, yo os quería comentar, yo os recomiendo, si a vosotros y a todos nuestros oyentes, que entréis en YouTube, este canal de YouTube, en algunos casos, para según qué cosas, puede ser verdaderamente infame, ¿no? Lo que entres en YouTube hay verdaderas tonterías y verdaderas burradas. Pero es una fuente de información, es Internet evidentemente, es una fuente de información interesantísima. Yo os recomiendo que busquéis en YouTube un documental o una serie de documentales sobre dos personas, uno se llama Clifford Stone y otro se llama Bob Dean. Hay un documental muy bueno que se llama El ocaso de la red de los viejos, que yo os recomiendo encarecidamente que lo busquéis. Recordad, El ocaso de la red de los viejos, de Clifford Stone y Bob Dean, porque son dos personas que han vivido, son dos ex cargos militares que han vivido en primera persona el fenómeno ovni, hasta tal punto que, por ejemplo, el sargento mayor Stone fue requerido dentro del mundo de la milicia, aunque él ya no era militar, fue requerido de urgencia porque habían habido diferentes caídas en la Tierra, diferentes accidentes de objetos voladores no identificados, y como persona reputada lo llamaron concretamente a él y a un grupo selecto para recuperar tanto los objetos caídos del cielo y a sus posibles tripulantes. Este tal Clifford Stone recuperó y dató, y él afirma, y lo ha afirmado frente al Congreso de los propios Estados Unidos con un grupo de personas, en otro documental también muy interesante que es el Disclosure, que es un documental también que yo os recomiendo, que es el proyecto Revelación, en el cual cerca de 500 personas dan su fe, juran ante la Constitución que lo que van a decir es verdad, y juran que han mantenido contacto y que han visto los fenómenos y además han tratado con él. Gente tales como, por ejemplo, el exministro de Defensa británico Nick Pope o don Roberto Pinotti, que es un ufólogo italiano, y hasta los astronautas Edgar Mitchell o Gordon Cooper, ¿no? Y un monseñor, Corrado Balducci. Pues bueno, lo que quería decir que en Internet hay una serie de informaciones muy interesantes. Bueno, pues Clifford Stone, que era uno de los encargados en recuperar esos cuerpos, y así estuvo haciendo durante bastantes años, fijaos este dato. Él afirma personalmente que ha podido datar hasta 57 razas diferentes de extraterrestres. Esto es muy serio, ¿eh? Bastante, sí. Bastante. Esto es muy serio. Quiero decir,
Y son gente, por ejemplo, como se comentaba hace un momento, Edgar Mitchell, que era astronauta, Monseñor Balducci, en el propio Vaticano, reconociendo desde la Iglesia Católica que existe vida extraterrestre, o Gordon Cooper, que también era un astronauta, ¿no? O el exministro de Defensa británico, Nick Pope. Han tenido acceso a documentos, conocen el fenómeno, etcétera, etcétera. Algo tiene que haber de verdad en todo esto. Hay mucho de verdad. Hay que tener claro de que no todos nos lo han dicho. Hay que tener claro de que nosotros no, ni mucho menos, ya quisiéramos. Pero gente que ha podido llegar a esos papeles, incluso a estudiar de primera mano esos objetos, han podido dar mucho. Que nosotros, ni yo, ni mi descendencia, ni nadie, a lo mejor podamos llegar a saber qué hay detrás de todo esto. No se sabe, ¿eh? Pero bueno, ahí cuando hay muchos... han caído objetos voladores que las fuerzas militares han hecho desaparecer y se han trabajado sobre ellas. Y hay muchas conclusiones que no se han hecho públicas. Uh-huh. Y que hasta que lo desclasifiquen van a pasar muchos años. Claro. Y van a pasar muchos gobiernos. Es posible. Y hasta que nosotros verdaderamente sepamos qué hay detrás de las nubes, uh-huh, habrá un halo de misterio. Detrás de las nubes o bajo tierra, porque también se lleva muchísimo tiempo comentando de que bajo tierra, mira, Mercedes está moviendo la cabeza, se le va a caer hasta los cascos para poder escuchar el auricular. ¿Es verdad, Mercedes, que se habla sobre vida interior de la Tierra? Es más, incluso se habla de una raza, la raza reptiliana, se lleva hablando durante muchísimo tiempo. ¿Crees que eso puede ser cierto? Perfectamente. ¿Por qué? El eslabón perdido que decías antes. Por ejemplo. Al hilo. Yo quería puntualizar que los ovnis se ven mucho en las bases militares, cerca de los volcanes, y esto es muy importante. Incluso hay quien dice que debajo del agua, en el océano. Sí, bueno, hay muchísimos testimonios de gente en barco y que por ejemplo, cosas, en Mallorca se ven muchísimos además. Sí. En la costa, gente que pasa por la costa y ve luces que pasan de un lado para otro. Y también, fíjate, un dato interesante, antes de que se me olvide, Colón en su cuaderno de bitácora, el primer viaje de Colón. Lo comenta, ¿verdad, Santi? Sí. Comenta que hay unas luces que aparecen de la nada y que no... O sea, la refleja como buen marino en el diario de bitácora, pero no le puede dar una explicación más detallada. Y salen unas luces que salen del mar, salen en el horizonte, se mueven, etcétera, etcétera. Eso ya lo detalla si tenemos claro que el 60% de la Tierra es agua, tiene que haber mucho. Hombre, además, y con un 2% solamente explorado, no, datado, nada más un 2% de ese 60%. Entonces, ahí, para uno no, sino para 50 millones de programas, lo que podemos estar hablando de objetos espaciales, de una vida superior, a lo mejor incluso de hablar de una vida subterránea paralela a la vida normal, de la vida del día a día. Sí, que puede ser una vida paralela o dimensional, porque claro, aquí estamos en un mundo. Yo recuerdo hace no mucho que estaba escuchando a Michio Kaku, que es un científico japonés, creo que está afincado en Estados Unidos, y él declaraba de que nuestro universo es multiverso. Uno se pone a analizar y decir, nuestro universo es multiverso, que quiere decir que hay múltiples universos, pero ¿dónde están esos universos? Quizás en diferentes dimensiones, ¿no? Todo es planteárselo y todo es estudiarlo, ¿no? Sí, sería muy egoísta por nuestra parte pensar que estamos solos en el universo y negar algo que no sabemos. Claro. Efectivamente. Con lo cual tenemos que tener siempre abierta la puerta a la posibilidad. Y en mi caso, de haber sido testigo además del fenómeno,
sea lo que sea, yo no lo tengo etiquetado ni clasificado, ni sé lo que es a fecha de hoy, uno se pregunta si hay algo más y se pregunta qué es y quién soy. Entonces, porque esto te plantea muchas dudas. ¿Quién soy yo, entonces, con respecto a esto? Esto es algo más grande que yo, y entonces, ¿yo quién soy? Bueno, y tú más, precisamente, que eres investigadora del fenómeno paranormales, ¿hay vida detrás de la muerte? Sí, claro, tú lo sabes. Yo lo sé, lo he visto. Tú lo sabes, que hay vida detrás de la muerte. Claro. ¿Qué vida es? ¿Qué es? ¿Cómo se manifestará? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegaremos? Bueno, eso es uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué todos? Porque al final... ¿Y por qué todos somos iguales? Yo quisiera, amigos, daros muestra de otro testimonio. Otro testimonio también muy interesante. Hemos comentado hace un segundo de que los extraterrestres, los ovnis, los objetos, pues están en el mar, quizás haya extraterrestres en la Tierra. Y antes escuchamos un testimonio que ocurrió en el año 79 aquí en España con ese avistamiento de un ovni que se acerca peligrosamente a un avión de línea con 109 pasajeros que hace la ruta desde Mallorca a Santa Cruz de Tenerife, y que el piloto tiene que efectuar un aterrizaje de emergencia en Valencia porque ese objeto se acerca muy peligrosamente. Después sale un caza de combate español a perseguirlo y bueno, no lo pudo, lo siguió, pero no pudo darle alcance por la velocidad que llevaba ese objeto. Al final ese avión de combate tuvo que irse a la base porque se quedó sin combustible después de seguirlo durante varias horas. Yo quiero daros otro testimonio más, muy similar al anterior, pero esta vez es un testimonio que ocurre en México. Y también es muy interesante para poder ver que es lo mismo o muy parecido, pero en dos partes diferentes del mundo. Uno está en el cono americano, estamos en el continente americano. Este suceso que os voy a comentar ahora y que vamos a escuchar pasa en el año 2004 y el anterior fue en el año 79. Vamos a escuchar a continuación ese otro audio de un vídeo grabado, que pueden ver además las imágenes en YouTube, igual que el anterior también, porque tienen imágenes, fue grabado. Y este audio que van ustedes a escuchar en unos instantes es un audio de un avistamiento, además espectacular. Verán, estos hechos ocurrieron en México. En un vuelo sobre Campeche, el día 5 de marzo del año 2004, un avión militar mexicano logra grabar 11 ovnis. La Sedena, que es la Secretaría de Defensa Nacional de México, la verdad es que no pudo dar ningún tipo de explicación a ese asombroso avistamiento. En ese vídeo, que ustedes pueden descargarse desde YouTube, se observa un vuelo rutinario de reconocimiento de un avión de combate, ¿no? Un avión de combate mexicano que sobrevuela su propio espacio aéreo para interceptar aeronaves que invaden su territorio nacional para hacer contrabando con droga, ¿no? Ellos están controlando que no entre ningún avión con droga. Bien, los pilotos que estaban sobrevolando el estado de Campeche, pues de pronto ven en el radar de su aeronave, una C-26 de la Fuerza Aérea Mexicana, pues ven en el radar que se detecta un blanco. Quiere decir que se detecta un objeto. Yo voy a comentarles seguidamente la conversación de los pilotos porque es muy interesante. La vamos a escuchar después. Hay un oficial al mando del avión y le pregunta a uno de los pilotos: Juárez, ¿qué es? A lo cual contesta el otro: un punto, ahí está, exactamente detrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición, con 10,5 millas. Lleva rumbo 823 y 334 de velocidad. Entonces el comandante del vuelo ordena al operador de la cámara infrarroja que localizara el blanco detectado por el radar, porque ellos pues no veían el blanco detectado por el radar. Entonces a la misma altura, allí hay unas nubes y se debe ver, ¿no? Ellos le dicen: mira, ahí en la nube se debe ver. A ver, que busquen eso que viene detrás de nosotros, a ver cómo se ve. Viene a las 7, a las 8 en la posición, pero tiene una punta delante. Bien, la cámara infrarroja detecta otros objetos que el radar del avión militar, en el radar no aparecían. Entonces, sorprendidos, dan la voz de alarma. Y entonces empiezan a contar. O sea, ellos no podían ver visualmente, no podían ver los objetos, pero la cámara infrarroja del avión los detecta. Y entonces empiezan a contar: miren, ahí van, mire, 1, 2, 3, a la misma altura, 5, 6, 7. Dicen: ay, güey, supongo que eso debe ser una afirmación de que hay muchos, ¿no? A la misma altura son 8, qué barbaridad. Y se van a ver bien a una velocidad, síganlos, en fin. Yo prefiero que ustedes lo escuchen, porque es verdaderamente interesante. Agudicen sus oídos porque hablan en español, evidentemente, son hermanos del continente americano, pero no estamos muy acostumbrados a escuchar conversaciones de mexicanos cuando hablan con su estilo. Escuchen a ver qué les parece este documento.
Fíjate, ¿por qué nos vienen siguiendo? Iban en formación. Iban en formación, además. Y además los iban siguiendo. Pero lo curioso, además, del asunto es que ellos no los podían ver nada más que con la pantalla de la cámara de infrarrojos. ¿Cómo se come esto? A ver, ¿cómo se come esto? Es decir, ¿qué ocurre aquí? Tú no puedes, un objeto, si hay un objeto sólido que está en el radar, tú tienes que verlo. Salvo que esté cubierto por espejos, por ejemplo. Ya, pero ¿quién cubre ¿de dónde hemos sacado esa tecnología? ¿De dónde, vamos a ver, qué sentido tiene 11 objetos que vuelan a la misma altura de un avión que además se ve en el radar pero no se ve visualmente? ¿Dónde está esta tecnología? ¿Realmente tenemos la tecnología de la invisibilidad? Claro, no lo sabemos, ¿no? Bueno. No lo sabemos. Hay experimentos en China que dicen que sí, que han descubierto esta capa de invisibilidad. Sí, y en Japón y en Estados Unidos también. A nivel de sí, persona. ¿no? Sí. Pero en aviones no tengo constancia de eso. Puede ser que haya una tecnología superior, muy superior a la nuestra. Claro, si nos planteamos está claro. Ese punto de vista de que debe ser una no, tecnología superior a la nuestra. Lo comento no solo por este caso, sino por muchos avistamientos, miles de avistamientos que tenemos constatado, perdón, Santiago, sí. Pero que se tienen constatado por personas, pero que no lo tienen constatado ningún organismo. Sí, bueno, claro, lo que hablamos siempre es el miedo a decir... por miedo a que dirán, ¿no? A que dirán, al trabajo, a no causar una cierta expectación que eso conlleve otras historias. Pues yo lo que iba a comentar, más que incluso una tecnología superior, más que llamarla superior, yo le llamaría que se nos escapa nuestro conocimiento o al menos nuestro raciocinio. Estamos hablando de al menos unos elementos que tecnológicamente no conocemos. Yo no me aventuraría o diría si es mayor o peor de lo que tenemos, pero está claro que desde mi punto de vista no llegamos a comprender. Y una pregunta, sí. Aunque no llegamos a comprender todo esto, la pregunta clave aquí es ¿y por qué nos sigue? Porque si son experimentos militares, son drones, son algún tipo de tecnología, como dice aquí el compañero, ¿por qué les sigue? Porque en los experimentos militares no tiene ningún sentido seguir a un avión comercial. O sea, esto no cuadra. Claro, no cuadra, no tiene ningún tipo de sentido porque es muy fácil, quiero decir, si es un experimento militar, los propios militares tienen aviones para hacer en sus bases aéreas secretas sus propios experimentos, ¿no? E incluso hay aviones que efectivamente pueden escapar a los radares, ¿vale? Eso es relativamente sencillo, o al menos lo tenemos constancia de ello. Pero ya que no solo no escapen a los radares, no se vean y que tengan que usar tecnología infrarroja, se nos escapa. Claro, un objeto sólido se tiene que ver porque es un objeto sólido, que no aparezca visualmente, que tenga que ser con una cámara infrarroja. Vamos a ver, eso cuanto menos nos pone los pelos de punta. Y se nos van a caer los pelos si no nos vamos a publicidad. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes, no se nos vayan. Metrópolis FM, región de Murcia. Gimnasio Amas Fitness Center, Santomera. Zumba, pilates, spinning, taekwondo infantil y adultos, gaps, fightbox, kickboxing, judo, MMA, Fictonic, aikido, boxeo, defensa personal. Todas las actividades incluidas en tu cuota mensual. Amas Fitness Center. Abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente. Y sábados mañana y tarde. Preparación de competidores en culturismo y fitness. Dietas y entrenamientos personal. Gimnasio Amas Fitness Center. Carretera Vanilla 23. Polígono Industrial Santomera. ¡Vamos a más! Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si tu hijo sale despedido del coche porque no le has puesto correctamente el sistema de retención infantil, deja atrás absolutamente todo. Deja atrás su juguete preferido. Deja atrás las galletas de chocolate. Deja atrás su beso de buenas noches. Te deja atrás a ti. No juegues con los niños. A tu lado, vamos todos.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Disculpe. Tengo invitados en casa y quisiera comprar un buen vino. ¿Podría recomendarme alguno bueno? Por supuesto. Si quiere disfrutar de un buen vino a buen precio, llévese un Salvius. Salvius es un gran vino español, con carácter español, con un sabor único que sorprende a quien lo prueba. Ay, pues muchas gracias. Me llevo una caja. Espere. Se me olvidaba. Y lo más importante, si lo busca en los supermercados, solo se vende aquí en exclusiva, en todos los supermercados del Grupo El Árbol. Salvius Vinos, un gran vino español con carácter español. De venta en supermercados del Grupo El Árbol. Metrópolis FM, Región de Murcia. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien, amigos, 16:32, 4:32 minutos de la tarde en este apasionante maratón que se va acabando el tiempo y se nos sabe a poco. Aún así vamos a estrujar al máximo esta pequeña media hora que aún nos queda. Y lo vamos a hacer pues con un testimonio fuera de nuestros estudios. Porque, si no me equivoco, tengo al otro lado del hilo telefónico a Antonio Higinio. Antonio, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, Antonio. Un placer grande escucharte. Gracias. Antonio, tú querías comentarnos, tú has tenido una experiencia de estas características que estamos comentando hoy aquí en Metrópolis FM. Nos gustaría que nos dejaras tu testimonio. ¿Qué es lo que te pasó, Antonio? Pues vamos a ver, esto hace ya pues a principios de los 90, más bien, que estaba en casa de mi abuela y por la zona más bien está el Colegio Hispania, la antigua discoteca Olimpia. Aquí en Cartagena, ¿no? Cartagena. En Cartagena. Sí. La zona Mandarache. Y entonces pues allí pues vi, pues eso ya fue por la tarde y anoche, unas luces, varias luces de diferentes colores, porque yo me pensaba antes que eran unas luces de unos coches, ¿no? Más o menos, pero Sí. es raro que sean unos coches siempre que diferentes colores de luces. Hacia el castillo de Julián, pero varias luces seguidas. Y yo la verdad que me quedé un poco sorprendido. Lo más raro fue cuando ya saliendo de casa de mi abuela, pues había un vecino y me dijo así, dice, ¿qué? Tú también lo has visto, ¿verdad? Dice, ¿qué dices, Pepe? Dice, sí. Y lo has visto lo mismo que tú, que yo, vamos, que lo has visto. Dice, sí, y yo lo que pasa, y digo, ¿serán unos coches, no? O algo por ahí. Dice, no. Dice, eso no son coches. Dice, tú has visto la flota entera de los 33. ¿Cómo? ¿La Ya. flota de los 33? Sí, me dijo, porque este hombre cree mucho en los extraterrestres y tal, y me dijo que era una flota de 33 naves seguidas. Pero, yo la verdad que me quedé... Sí. Antonio, ¿tú cómo veías esas naves? ¿Esas naves estaban... ¿qué tamaño tenían? Esas naves, esas luces que tú veías... Pues como en la grandes? distancia pues parecía una luz de de los coches, ¿no? La luz que como antiguamente se celebraba fiesta en el monte, en el castillo. Yo pensaba que era pues varios coches subiendo y tal, pues digo yo, pero vale, de así seguidos, ¿no? Pero claro, cuando yo me preguntó este compañero, este vecino, pues me dijo, dice, no, dice, es que allí ya no hace ya años ya que no hacen fiesta ni nada. Dice, tú has visto lo mismo que yo, has visto luces, diferentes colores, en rojo, amarillo, en verde, en azul. Claro, unos coches no suelen tener esas luces, vamos. No, claro, evidentemente, claro. Pero evidentemente no viene... Yo me quedé un poco raro, porque de la forma como iban, eran como seguidas, ¿no? Unas cuantas, luego otras varias... O sea, pero Y la Antonio, verdad pasaban esas luces, para que yo me haga una composición de lugar, ¿esas luces pasaban volando, estaban estáticas? ¿Qué hacían? Como eran ya por la tarde, por la noche, pues la verdad que parecían volando, ¿no? Sin seguida, pero se ponían en la montaña, encima de la montaña. O sea, se Pero paraban luego en la montaña. desaparecía. Claro, luego desaparecía, es como si unas luces, otras, ¿no? Poniéndose encima, pero ya desaparecía. Y entonces, claro, cuando ya salí a casa de mi abuela y hablando con el vecino, diciéndome, dice, ¿has visto lo mismo que yo?
Claro, dice, ¿qué estás diciendo? Y dice, sí, y has visto lo mismo que yo. Y dice, están aquí entre nosotros. Este hombre, lo que pasa es que quería mucho los extraterrestres y tal, y me dijo, ¿has visto tú las flotas de los 33 naves que se han positado encima de la montaña? De las 33 naves que se depositaron encima de la montaña, o sea que este hombre... Encima de la montaña. ¿Él tenía alguna idea porque había tenido alguna experiencia? ¿Te había comentado alguna experiencia, Antonio? Pues, hombre, me comentó una experiencia de, pues, este hombre, no sé, como ya era mayor, pues claro, no sabes tú si es verdad o mentira, ¿no? Pero la experiencia del hombre, que la había visto varias veces, que había visto luces por varios sitios, y que habían hablado con él y tal, pero vamos, yo ahí ya, que nunca a veces me quedaba diciendo, bueno, este hombre, no sé si es verdad, mentira y tal. Pero, hombre, yo me quedé sorprendido sobre las luces, la verdad que como se movían, no era normal, ¿no? Entonces yo doy por supuesto, Antonio, o quiero creer, o mejor que me lo digas tú. ¿Tú crees en los ovnis? Hombre, yo sí, la verdad. Con esto que estabais hablando en la emisora, la verdad que está escuchando toda la tarde, yo creo que sí. Siempre se ha dicho que en Estados Unidos siempre ha estado tratando mucho esto sobre los ovnis. ¿Tú has tenido algún tipo de experiencia, además, aparte de esta que viste en la montaña, de esas luces, esos objetos de diferentes colores que se posaban en la montaña? ¿Has tenido alguna otra experiencia? Yo la verdad que nada más que fue solo esa y no tenía ninguna otra experiencia recién rara, y más que yo tengo una casa de campo en Galicia también y tengo montaña alrededor y tal, y me tiro anoche dándome vueltas y no he visto nada, vamos. No he visto nada, ¿no? Y si tú te Nada, encontraras, nada. Antonio, si tú te encontraras con, de golpe así, ahí en tu casa, en Gallifa, te encuentras un objeto cerca de ti, parado, suspendido, ¿tú cómo crees que reaccionarías? Voy directamente para el sitio. ¿Irías? Yo no voy para el sitio para ver lo que hay. ¿Sí? ¿Te gustaría tener quizás un tipo de comunicación con algún ser de otro planeta? Pues sí, oye, ¿por qué no? Sí. Porque la verdad que yo siempre, bueno, si había estado antes comentando sobre cosas de película y tal, yo me recuerdo mucho, la primera que más me gusta es la de Contact. Sí, Contact está muy bien. Que muy bien la película, y a mí esa forma siempre me ha gustado investigar, ¿no? Es decir, tiene que haber algo, no estamos, si no sería un universo muy muy grande y un espacio muy mal aprovechado, vamos. Vale, o sea que tú crees que Para estar nosotros solos. tú crees, Antonio, que no estamos solos en el universo, ¿verdad? No. Tiene que haber algo más. Muy bien. Pues bueno, Antonio, oye, muchísimas gracias por haber llamado y habernos aportado un testimonio de primera mano, porque es importante que la gente acabe de perderle el miedo, como tú, que has sido un valiente, y que le acabe de perder el miedo a comunicar de que han tenido una serie de experiencias, y a decir sin tapujos, como lo decimos nosotros desde aquí, que creemos que puede haber vida extraterrestre, claro que sí. Antonio, muchísimas gracias por haber llamado. Nada, usted, buenas tardes. Un abrazo y gracias. hasta pronto. Bien, amigos, bueno, ya ves, ¿qué os parece? Un testimonio de primer orden. Efectivamente. Muy interesante. Además, relativo a estos avistamientos en la zona de Cartagena, que por lo que él comenta, yo los localizo por encima del castillo de San Julián, el cerro de San Julián. Tú lo localizas según ha comentado él, ¿no? Sí. Que es donde puede ser. Yo, off the record, sí tengo un par de testimonios que, bueno, pues que me comentan que hará un par de años sí estuvieron viendo avistamientos por la zona de Mazarrón, la zona del puerto de Mazarrón, y por la zona de las cuestas de Ceracero, la zona de Zoilla y La Plana, la Torre de Santa Elena. Por ahí hará un par, 2-3 años como mucho, sí estuvieron localizándose varios avistamientos, y bueno, y lo que hemos podido investigar, Paco y yo últimamente. De todas maneras, también, perdona, Santi, que te corte, una persona, una amiga cercana, me comentó de un avistamiento en la autovía de Cartagena-Murcia, que era como un objeto volador, el típico objeto volador con las luces amarillas que se posaban y daban un reflejo hacia arriba, que salió por la siguiente salida, creo que era por la zona de Corbera o por esa zona,
Y cuando fueron a verla ya no había nada. Había desaparecido. Estos avistamientos en la zona de nuestra región vamos a decir que han sido muy corrientes, sino que han habido bastantes casos. En la zona de Los de Acero, en la zona de Mazarrón, en la zona de Molina de Segura, incluso en la zona de La Unión también se puede datar algo. Y lo que es muy curioso es las mismas características que comentaba Mercedes, o al menos muy parecidas, ¿vale? A lo mejor no es un color verde intenso, pero sí estábamos hablando de objetos esféricos, objetos que en un momento determinado hacen la noche-día, o al menos por la zona en la que pasa, que generan un campo electromagnético que afecta a los componentes que llevamos, móviles, tablets en esos momentos no, pero móviles, coches, ordenadores. Incluso relojes. Vale, y que independientemente de si iban más rápidos o menos rápidos, sí lo que te hacen es un capto de atención muy muy potente y que te deja un poco preguntándote mil cuestiones en unos segundos. Y que de todas maneras, para muchos de los avistamientos, se habla de que, por ejemplo, los coches han parado coches, han parado tal. Estamos sabiendo el efecto electromagnético que han conseguido de parar coches, de controlar aviones, como se ha llegado a hablar incluso en la zona de Perú, porque estamos hablando mucho en la zona de España. Antes hemos tenido un testimonio de la zona de México, pero en la zona de Perú y la zona toda esa zona de Brasil en realidad es en todo el mundo, porque también tenemos vestigios en África, ¿no? Efectivamente. Pinturas rupestres o sea, en realidad no es un fenómeno que sea originado en un solo lugar. Y que avistamientos estamos por suerte por desgracia está habiendo por todo el mundo. Bueno, y lo que no conocemos que pueda haber en el Polo Norte, el Polo Sur, es decir, eso. Pero yo quisiera haceros un comentario, porque vamos a ver, aquí los cuatro somos profesionales, los cuatro que estamos aquí somos investigadores, los cuatro que estamos aquí creemos en estos fenómenos. Santi es más científico que nosotros y es siempre más purista, pero él también cree en ello, ¿no? Ese es el buen contrapunto que tiene con nosotros, que somos muy creyentes, y él utiliza más el sentido común que nosotros el sentimiento, aunque él también cree, evidentemente. Pero precisamente por eso yo quiero que os mojéis un poquito, porque claro, Mercedes ha dado un testimonio personal y se ha mojado, ha dado su testimonio sin tener ningún tipo de problema y tapujos. ¿Tú has tenido algún testimonio, no. Paco? ¿No has ninguna experiencia? ¿Has tenido he conocido algún testimonio, como ya te he comentado, de personas cercanas, personas amigas, pero en primera persona no he tenido ningún testimonio. O sea, tú en primera persona no has tenido ninguna vivencia de esas características, ni ninguna persona de mi familia. Nadie de nada, ¿no? ¿Y tú, Santi? ¿Has tenido alguna experiencia? Yo lo más parecido fue en la Venta al Moya, que está de camino a las cuestas de Ceracero, en donde a muy larga distancia, ¿vale? A muy larga distancia sí pude apreciar unas luces esféricas, no de tanta intensidad, porque estaban muy alejadas, no podía apreciarlo, pero lo que sí estaba claro es que en donde yo estaba viendo esas luces no podía ver nada. O sea, estaba el horizonte, el mar, la Venta al Moya, quien la conozca, esta es una zona llana, muy buena para observación astronómica, que deberíamos hacer la experiencia una noche. Pues sí. La verdad, y os invito a ello porque es precioso y se aprecian multitud de constelaciones, estrellas y otras cosas, y a eso iba. En el horizonte fueron unos segundos, unas ráfagas, en donde sí pude apreciar un ente esférico que pasó a gran velocidad. Sé perfectamente lo que es una estrella fugaz, reconozco perfectamente las constelaciones, reconozco los objetos, por ejemplo, una observación astronómica, localizamos la estación 1000,
O sea, paso por delante del telescopio y la estación de Mir. O sea, es perfectamente reconocible, ¿no? ¿Vale? Lo que yo vi esa noche, hará un año escaso, no sé exactamente lo que... No tengo una explicación lógica para ello. Oye, y sabiendo y reconociendo que hay para nosotros, ¿no? Vamos a dejar para nuestros oyentes que la posibilidad de que pueda haber vida extraterrestre. Claro, el planteamiento que yo os hago es el siguiente: ¿qué pueden ser, amigos o enemigos? Pues mira, yo te voy a contestar a eso. Yo cuando vi aquello me quedé paralizada, primero porque te hacen muchas preguntas y después porque te entra un poco de miedo de ver eso. Y lo que uno piensa es, ¿ocurrirá algo? Ahora va a salir el foco y nos van a aducir, porque estamos hablando de la cara amable de este fenómeno. Claro, que no conocemos si es amable o no es amable, aunque otra, hay testimonios diversos, ¿no? Claro, la otra cara no amable sería ya las atuaciones. Por obviamente ejemplo. dichas que no hemos hablado aquí y daría para otro programa. Que vamos a dos hacer o más tres programas, más. evidentemente, que hay tanto de qué hablar. Entonces, pues lo que espera el testigo es que ocurra algo. O bien que eso se mueva rápidamente, que baje, que haga un fogonazo. Sí, tiene expectación el testigo, Sí, quiere sí. que algo pase. Quieres que algo pase. Cuando tú eres testigo quieres que algo pase. Y entonces, como no ocurre nada, simplemente lo ves, unos testigos lo ven más tiempo y otros lo vemos menos, pues claro, te quedas peor que estabas. Claro. Porque te quedas con todas las dudas, con todas las preguntas y no puedes responder. No, pero al menos te quedas con la certeza que has visto algo. Sí, has que visto hay. algo, hay algo más, y uno se pregunta, bueno, ¿y ahora hay más avistamientos que antes? ¿O gracias a las redes sociales y a la información estamos siendo cada vez más testigos de esto y estamos compartiendo con los demás? ¿O hay más? ¿O verdaderamente hay más casos? Pues tú fíjate, nos están ahora mismo desde las redes sociales, desde los WhatsApps, y nos ya llevan un buen rato escribiendo y haciendo un montón de preguntas que no podemos contestarlas todas porque no tenemos tiempo. Pero acabamos de recibir un mensaje que nos dice, son amigos. ¿Tan seguro puede estar uno de que son amigos? Porque claro, ¿cómo averiguamos de que son verdaderamente amigos? No, yo, bueno, en mi caso, cuando vi aquello pensé que estaba vigilando, mirando, en fin, explorándonos de alguna forma. Sí. Pero sí que lo que te estaba comentando antes, de que hay abducciones donde no son tan amigos, o sea, experimentan con nosotros supuestamente, según los testigos, experimentan con nosotros y quieren saber más de nosotros. ¿Con qué finalidad? Pues no lo sé. Bueno, según testigos que incluso se han dado los casos en los cuales se les ha hecho, por ejemplo, personas que sabían que algo pasaba, se les han hecho regresiones hipnóticas para averiguar cuál era su dolencia, su problema, y se coinciden con muchos miles de personas que hablan sobre seres que entran, los raptan de sus habitaciones y que les injertan objetos. Sí. Que de hecho luego esos objetos injertados aparecen y está demostrado que hay personas a las cuales se les hace una intervención quirúrgica y bajo la piel encuentran objetos metálicos que no tienen ningún sentido. Ningún sentido, salvo que sea mera localización, control de constantes, etcétera, etcétera. Vamos a ver, nosotros eso ahora mismo lo estamos haciendo con nuestros propios animales. Por ejemplo, o sea, los chips que colgamos que a los estamos, perros, ¿no? Y no es de hace tantos años los chips, en este caso son chips localizadores. Es en ese sentido que estamos comentando, pueden ser desde un control de constantes vitales hasta localización, no sé, es que las hipótesis son infinitas. Lo que yo pienso que está claro, tanto ellos nos estudian a nosotros como nosotros estamos estudiándolos a ellos. En lo que me he basado toda la tarde. Ellos, hay casos que se han datado de que han habido contacto humano directo. Puede ser de que ellos estén entre unos y estén intentando hacer como una raza superior. A lo mejor estoy ya dilatando. Estoy haciendo una quimera. Sí, divaga sobre una hipótesis que quizás eso pueda ser o no pueda ser, ¿no? Efectivamente, de intentar hacer una sanación o un algo. Se está buscando un algo entre los
su vida y la vida humana por excelencia. Lo que hay que tener mucho cuidado porque no hace mucho el famosísimo científico Stephen Hawking, que sabemos que está en una silla de ruedas impedido por una enfermedad degenerativa, pero que, bueno, hay que reconocer que es una eminencia. Algunas veces patina Stephen Hawking con según qué cositas, ¿no? Pero sí que hay que reconocer que es una eminencia científica a nivel mundial. Y dijo no hace mucho tiempo algo con mucho sentido común que deberíamos de plantearnos, ¿no? Porque recuerdo que creo que fue en el año 75 o 77 que se envió la sonda Voyager, ¿no? Que se envió a los confines del espacio con un disco de oro en el que incluso el científico Carl Sagan participó, en la cual en ese disco de oro pues se ponían los datos de dónde estaban la Tierra, donde estaba la forma de los seres humanos, su habla, su música, su cultura, etcétera, etcétera, con la intención de que alguna civilización extraterrestre encontrara eso y con esos datos pues nos encontrara, ¿no? Para tener un tipo de contacto. Y claro, en ese sentido Stephen Hawking dijo algo muy coherente, que es cuidado, porque si alguien nos encuentra no sabemos cuáles son o pueden ser sus intenciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es peligroso. Oye, fíjate, es que se nos ha ido la tarde, se nos está yendo la tarde. Vamos a tener que hacer más programas de estos porque esto nos hemos pasado muy bien y supongo que nuestros oyentes también. Yo antes de irnos quería contaros una cosita y así lo vamos a dejar. Porque como todos nosotros, he dicho antes, somos investigadores y somos gente que no nos conformamos con imaginar, sino nos conformamos con averiguar. Y supongo que igual que yo, todos nosotros tuvimos un momento en nuestra vida, ¿no? Hubo un cambio en el que nos hizo creer sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Y yo tengo mucha ilusión, ya que se nos acaba el tiempo, de contaros. Yo he tenido experiencias, también las he tenido, sí, bastantes, la verdad, pero tendré mucho tiempo de contarlas. Pero os quería contar cuando yo de niño me aficioné a estos temas. Y lo que me ocurrió fue lo siguiente: yo tenía una casita en el campo, mis padres tenían una casita en el campo, en el Penedés, y nosotros teníamos un vecino que era el típico abuelo de toda la vida, que era, bueno, pues un hombre entrañable, con poca cultura, pero un hombre de aquellos de campo que tenía la sabiduría del terruño, ¿no? Un hombre con mucha sabiduría y muy buena persona, muy buena persona. Era todo lo menos fantasioso que uno se pudiera imaginar. Y recuerdo que un día nos cuenta, emocionado, una historia que le ocurrió allí justamente donde teníamos todos la casa, ¿sabéis? La casa del fin de semana, etcétera, etcétera. Y este hombre nos cuenta, nosotros éramos niños, y nos cuenta, yo estaba un día arando el trozo de tierra con la azada, estaba ya arando la tierra, y dice que de golpe oyó un estruendo y miró al cielo y vio una bola de fuego que caía. Y esa bola de fuego caía justamente detrás de su casa. Lo que había eran viñas y una montaña. Había viñas de vino, de uva, y luego una montaña, y arriba de la montaña un bosque. Entonces, claro, él vio que esa bola de fuego impactó hacia el bosque. Claro, hombre de campo él, lo primero que se le ocurrió fue coger la azada para apagar el fuego, porque se pensó, bueno, que ese bosque se iba a incendiar. Y entonces nos cuenta que cuando él sube corriendo la montaña para arriba hacia el bosque, pues llega el primer claro del bosque que se encuentra, y de golpe se queda paralizado porque frente a él, y lo voy a decir literalmente como nos lo contó, le aparece una persona de unos 3 metros de altura vestido de plata, con cabello rubio y muy blanco, y que está parada frente a él, con los ojos negros, y que él llega y le pregunta: ¿ha visto usted el fuego? ¿Ha visto usted el incendio? ¿Ha visto usted el fuego? Y que esa figura solo lo miraba y no le contestaba. A lo que él, instintivamente, se dio la vuelta, volvió corriendo a su casa, dejó la azada, encendió el fuego de la chimenea y se encerró en la casa hasta el día siguiente. Os dejo esa perlita para que penséis que puede ser eso. Pues mira, yo te voy a contestar a eso. Aquí en Murcia, en Sangonera la Verde, donde yo he vivido una temporada, tuve la suerte de conocer a unas personas que habían sido amigos de los testigos, donde supuestamente bajó un platillo volante y salió un señor, más o menos, un ser también de gran altura, de 2-3 metros, y además dejó la huella en el suelo, que luego se recogió. ¿Quién la recogió?
pues fueron gente estudiosa ¿Sí? a la zona y recogieron esa huella. Esa huella está recogida. ¿Dónde está ese dato? ¿Dónde se dejó ese Esa documento? huella Ha desaparecido. ha ¿no? desaparecido, pero sé constancia, y me la han contado así los testigos, de que esas huellas las recogieron con moldes porque era una huella muy grande de pie. Y los testigos cuentan de unos zagales que subían para arriba con la moto y atravesando así el bosque se tropezaron con este señor, que va vestido también así con un mono y que hablaba en un idioma, según dicen, muy raro. No entendía lo que decía. Ellos, bueno, tuvieron muchísimo miedo, se montaron en la moto, casi que bajaron corriendo al pueblo y bueno, ahí en el pueblo es muy conocido ese caso. Bueno, pues vamos a recoger ese dato y ese testimonio y lo vamos a colgar aquí en nuestra mochila de nuestras experiencias porque, bueno, tenemos que marcharnos, se nos ha acabado el tiempo. Pero yo os emplazo a que otro día y a no más tardar a no más tardar, ¿eh? Como se dice, en cuanto Dios proveerá, ¿no? En cuanto podamos hacemos otro super programa de este que sé que nos lo hemos pasado bomba. Mercedes García Velasco, compañera y amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Un placer. A ti, ¿qué te voy a decir, Paco Mercader? Otro súper placer estar contigo, amigo. Igualmente. Nos vemos próximamente. Y a ti, Gracias, campeón. Santiago, muchísimas gracias. A ti siempre. Y a todos ustedes decirles que muchas gracias por su compañía, decirles que ha sido un placer acompañarles hoy viernes y recordarles que tienen algo que hacer obligatorio, ser felices. Pasen un gran fin de semana, disfrútenlo y nos escuchamos aquí el próximo lunes en la tarde de EPO. Buen fin de semana, sean buenos. Adiós.